La ciudad entera buscaba a las gemelas, por dinero, pero la única persona que las encontró no llamó por la recompensa. Las sentó a la mesa, les dio sopa caliente y les secó el cabello con una toalla vieja, como si fueran suyas. Cuando el millonario llegó con el cheque temblando en la mano, ella lo miró directo a los ojos y dijo: sus hijas no necesitaban dinero, necesitaban una madre por una noche. Te voy a contar una historia que sucedió en una noche fría de febrero, cuando el viento del norte bajaba por las calles de la Ciudad de México con ese frío que te cala hasta los huesos. Una historia que habla de lo que realmente vale en esta vida, compadre, porque a veces pensamos que todo se arregla con billetes y luego la vida nos enseña que hay cosas que el dinero no puede comprar. Déjame llevarte a esa noche. Cierra los ojos y camina conmigo por estas calles. Era casi medianoche cuando Emilia Rojas terminó de limpiar la última mesa del restaurante El Fogoncito de Doña Lupita, un lugar pequeño pero honesto en la colonia Santa María la Ribera. Sus pies le dolían como si hubiera caminado desde Querétaro hasta el Zócalo, y sus manos olían a cloro y a grasa de cocina. Pero ella sonreía, siempre sonreía, porque esa sonrisa era lo único que le quedaba gratis en esta vida de chingazos. Ya váyase, mijita, le dijo don Raúl, el cocinero, mientras apagaba las luces de la cocina. Su chamaco la está esperando. Emilia se quitó el delantal y lo colgó en el perchero junto a los demás, todos manchados de salsa y de historias. Agarró su bolsa de lona gastada, se echó encima su chamarra de mezclilla que ya había visto mejores días y salió a la calle. El frío le pegó en la cara como una cachetada de realidad. Caminó las 5 cuadras hasta su departamento, un segundo piso en un edificio viejo pero digno, donde las paredes tenían grietas, pero los pisos siempre estaban limpios. Subió las escaleras de 2 en 2 con ese cansancio que ya conocía de memoria, pero que nunca la dejaba rendirse. Cuando abrió la puerta, ahí estaba doña Marta, su vecina, dormitando en el sillón con la televisión encendida. Tomás, su hijo de 4 años, dormía profundamente en su camita, abrazado a su camión de bomberos de plástico rojo. «Ay, mijita, ya llegaste», dijo doña Marta, despertándose y sacudiéndose las lagañas. El niño se portó como un ángel, cenó sus frijolitos y se durmió como a las 9. «Gracias, doña Marta. ¿Qué le debo?» «Nada, mija. Ya sabes que yo no le cobro. Nomás me trae unos taquitos de canasta mañana y quedamos a mano». Emilia sonrió y abrazó a la viejita. Doña Marta olía a Vicks Vaporub y a cariño de abuela. Ese tipo de cariño que no viene con condiciones, ni con letra chiquita. Cuando la vecina se fue, Emilia se quitó los zapatos. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en el sillón. Miró a su alrededor. Su departamento era pequeño, tenía apenas una recámara que compartía con Tomás, una sala comedor que también era cocina, y un baño que siempre goteaba, no importa cuántas veces llamara al plomero. Pero era suyo. Bueno, era rentado, pero lo sentía suyo. Las paredes tenían dibujos de Tomás pegados con cinta adhesiva, una Virgen de Guadalupe que le había regalado su madre antes de morir, una foto de ella con Tomás cuando nació, los dos solos en el hospital, porque el papá del niño ya se había largado para entonces, prometiendo que volvería pero dejando solo mentiras y un celular bloqueado. Emilia había aprendido a no confiar en promesas. Las promesas son como el pan dulce del día anterior. Se ven bonitas, pero ya están duras por dentro. Se tomó su té despacio, saboreando el momento de silencio. Mañana volvería a levantarse a las 6, prepararle el desayuno a Tomás, dejarlo con doña Marta y llegar al restaurante a las 8 para el turno de la mañana. Y así, día tras día, construyendo una vida con ladrillos de dignidad y cemento de esfuerzo. Mientras Emilia bebía su té en ese departamento humilde, pero lleno de amor, a 20 kilómetros de distancia, en una torre de vidrio en Santa Fe, Alejandro Villalba revisaba unos contratos que necesitaban su firma urgente.
Su oficina era enorme. Tenía ventanales del piso al techo que daban a toda la ciudad, como si él fuera el rey mirando su reino de luces neón y concreto. Su escritorio era de caoba importada, sus sillones de piel italiana, y en las paredes colgaban diplomas y reconocimientos que confirmaban lo que todos sabían. Alejandro Villalba era un chingón en los negocios. Había construido su empresa de tecnología desde cero. Había sobrevivido a la crisis del 2008. Había peleado contra inversionistas gringos que querían quitarle el control y había salido victorioso. Ahora Villatec era una de las empresas más exitosas de Latinoamérica, con contratos en Estados Unidos, Canadá y hasta en España. Pero esa noche, mientras firmaba esos papeles con una pluma Montblanc que costaba más que el salario mensual de Emilia, Alejandro no se sentía victorioso, se sentía vacío. Su celular vibró. Era un mensaje de Sofía Calderón, su asistente ejecutiva y abogada de confianza. Alejandro, las gemelas preguntan por ti. Ya es tarde. ¿Vas a llegar a cenarles? Alejandro miró la hora. 11:47 p.m. ¡Chingada madre! Les había prometido a Valeria y a Victoria que esa noche iban a cenar juntos. Pizza y películas, les había dicho. Pero luego surgió esto de los contratos con la empresa canadiense y, bueno, ya se había disculpado con ellas por mensaje. Le entenderían, siempre entendían. Escribió rápido: diles que mañana sin falta. Las voy a llevar a Chapultepec. Compra algo lindo para ellas de mi parte. Sofía respondió con un emoji de pulgar arriba. Alejandro se recargó en su sillón de piel y suspiró. Miró la foto que tenía en su escritorio. Él y las gemelas el día de su 7º cumpleaños, hace más de un año. Las tres sonriendo frente a un pastel gigante de Frozen. Pero había alguien que faltaba en esa foto, un hueco que nunca se podía llenar. Su esposa, Daniela, había muerto 3 años atrás en un accidente automovilístico. Un pendejo borracho se había pasado el alto en Reforma y le había arrebatado la vida en cuestión de segundos. Desde entonces, Alejandro se había convertido en papá y mamá, jefe y empleado de sus propias hijas, y sentía que no era suficiente en ninguno de los dos roles. Trabajaba para darles todo: la mejor casa, la mejor escuela, los mejores juguetes. Pero sabía, en el fondo de su corazón, que lo que ellas necesitaban no venía en cajas de Amazon ni se podía comprar con transferencias bancarias. Necesitaban tiempo, y tiempo era lo único que él no tenía. Firmó el último contrato, apagó las luces de su oficina y salió rumbo a su casa en Las Lomas. Tardó 40 minutos en llegar, aunque solo estaba a 8 kilómetros, porque el tráfico en esta ciudad es un castigo divino para los pecadores. Cuando entró a su casa, una residencia de 3 pisos con jardín, alberca y seguridad privada, todo estaba oscuro. Subió las escaleras sin hacer ruido y abrió la puerta de la habitación de las gemelas. Ahí estaban, Valeria y Victoria, dormidas en sus camas gemelas, abrazadas cada una a su peluche. La luna entraba por la ventana e iluminaba sus caritas, tan parecidas que a veces ni él mismo podía distinguirlas sin fijarse bien. Valeria dormía con el ceño fruncido, como si incluso en sueños estuviera preocupada por algo. Victoria tenía la boca abierta y respiraba profundo, con esa inocencia que solo los niños tienen. Alejandro se sentó en el espacio entre las 2 camas y les acomodó las cobijas. Les dio un beso en la frente a cada una. «Perdón, mis reinas», susurró. «Mañana lo compenso, lo prometo, pero las promesas que se hacen en la oscuridad a veces se las lleva el viento». Salió de la habitación, se fue a su recámara y se dejó caer en su cama king size. Se durmió con el celular en la mano, soñando con contratos y reuniones, sin saber que esa sería la última noche tranquila de su vida. A las 2:37 de la madrugada, Victoria despertó gritando: «¡Papá! ¡Papá!». Valeria se despertó de golpe y corrió a la cama de su hermana. «Vicky, Vicky, estoy aquí. Fue solo una pesadilla». Victoria lloraba con esos sollozos entrecortados de los niños
cuando el miedo les aprieta la garganta. Soñé que papá se iba y nos dejaba solitas, como mamá. Mami no se fue a propósito, tonta, fue un accidente. Pero papá sí se va, siempre se va. Valeria no supo qué decir porque sabía que su hermana tenía razón. Papá siempre estaba trabajando, siempre tenía llamadas importantes, siempre había algo más urgente que ellas. Vamos a buscarlo, dijo Valeria de repente. ¿Qué? A papá. Vamos a su oficina. Ahí es donde siempre está, ¿no? Pero es de noche. Nos ponemos los abrigos y ya. No está tan lejos. Yo me acuerdo del camino. Valeria tenía 8 años, pero ya había aprendido a ser la fuerte, la que cuidaba, la que resolvía. Se bajó de la cama y sacó los abrigos del closet, le puso el suyo a Victoria y se puso el suyo. No sé, Vale, tengo miedo. Yo te cuido, siempre te cuido. Salieron de su habitación en puntitas. La casa estaba silenciosa. Pasaron por el cuarto de papá. La puerta estaba cerrada. Bajaron las escaleras sin hacer ruido, abrieron la puerta principal, que no tenía seguro por dentro, y salieron a la calle. El frío de febrero les pegó en la cara como un balde de agua helada. Valeria agarró la mano de Victoria y empezaron a caminar. No sabían que la oficina de papá no estaba cerca. No sabían que estaban caminando hacia el norte cuando deberían ir hacia el sur. No sabían que la ciudad de noche es un lugar muy diferente a la ciudad de día. Solo sabían que querían encontrar a su papá. Caminaron durante casi 2 horas. Las calles estaban vacías, iluminadas apenas por farolas amarillentas que parpadeaban como si también tuvieran sueño. Pasaron por parques cerrados, por negocios con cortinas de metal, por esquinas donde grupos de hombres fumaban y las miraron con curiosidad, pero no dijeron nada. Victoria temblaba, no solo de frío, sino de miedo. Vale, estoy cansada, ya quiero regresar, ya casi llegamos. Pero Valeria tampoco sabía a dónde iban. Solo seguía caminando porque detenerse era admitir que estaba perdida. Y ella no podía estar perdida porque era la mayor, la que cuidaba, la responsable. Llegaron a una avenida grande. Valeria reconoció algunos edificios, pero no estaba segura. Todo se veía diferente de noche, más grande, más amenazante. Tengo frío, Vale, mucho frío. Victoria tenía los labios morados. Valeria también temblaba, pero no podía demostrarlo. Vamos a buscar un lugar donde nos puedan ayudar, ¿sí? Caminaron una cuadra más y vieron una luz. Un edificio de departamentos de 3 pisos, viejo pero con las escaleras limpias. En el segundo piso había una ventana con luz amarilla, cálida, como si dentro viviera el sol. Vamos, dijo Valeria. Subieron las escaleras tomadas de la mano. Llegaron a la puerta del departamento 203. Valeria tocó 3 veces, suave, porque no quería parecer desesperada aunque lo estaba. Esperaron, tocó otra vez. Se escucharon pasos del otro lado. La puerta se abrió. Emilia había estado dormida apenas 1 hora cuando escuchó los golpes en la puerta. Se despertó con ese instinto de madre que siempre está alerta, incluso en sueños. Se levantó rápido, se puso su bata de franela y caminó hacia la puerta. Miró por la mirilla y vio a 2 niñas pequeñas, abrazadas, temblando. Abrió la puerta de inmediato. ¿Qué hacen aquí a estas horas? ¿Dónde están sus papás? Las niñas la miraron con esos ojos enormes, llenos de miedo y de frío y de algo más que Emilia reconoció de inmediato: vulnerabilidad. Pasen, pasen rápido antes de que el frío les robe la vida. Las jaló hacia adentro y cerró la puerta. Les quitó los abrigos mojados por la humedad de la noche y las llevó al sillón. Las envolvió en las mantas que tenía guardadas, mantas viejas pero limpias, que olían a suavizante de lavanda barato. Siéntense aquí, voy a hacerles algo caliente. Fue a la cocina y puso agua a hervir. Preparó 2 tazas de chocolate caliente con leche y un poco de canela, de ese chocolate, abuelita, que cura todos los males. También calentó un poco de caldo de pollo que le había sobrado de la cena. Regresó a la sala y les dio las tazas.
Las niñas las agarraron con sus manitas heladas y empezaron a beber despacio, con cuidado de no quemarse. Emilia se sentó frente a ellas en la mesita de centro y las observó. Eran idénticas, mismo cabello castaño y lacio, mismos ojos verdes, misma nariz respingada, gemelas, y por la ropa que traían, abrigos de marca, zapatos nuevos, no eran de por aquí. ¿Cómo se llaman? Valeria, dijo una. Victoria, dijo la otra. ¿Y dónde viven? ¿Dónde están sus papás? Valeria bajó la mirada. Vivimos en las lomas. Salimos a buscar a nuestro papá, pero nos perdimos. ¿Y su mamá? No tenemos mamá, dijo Victoria con la voz quebrada. Se murió. Algo se apretó en el pecho de Emilia. Conocía ese dolor. Ella también había crecido sin padre y su madre había muerto cuando Tomás apenas tenía 2 años. Sabía lo que era esa ausencia, ese hueco que nunca se llena completamente. Ok, no se preocupen. Mañana vamos a encontrar a su papá. Pero ahorita lo importante es que descansen. ¿Tienen sueño? Las dos asintieron. Vengan. Las llevó a su recámara. Tomás seguía dormido en su camita, ajeno a todo. Emilia puso a las gemelas en su propia cama, su colchón de espuma que tenía un hoyo en medio, pero que ella había cubierto con sábanas limpias. Les quitó los zapatos y les secó el cabello con una toalla vieja, con cuidado, como si fueran cristales. Después las arropó con su edredón, el que había comprado en el tianguis pero que mantenía calentito. «Duerman. Aquí están seguras». Victoria la miró con esos ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Nos vas a dejar aquí? ¿O nos vas a cuidar?» Emilia sintió como algo se rompía y se reconstruía dentro de ella al mismo tiempo. «Las voy a cuidar. Duerman tranquilas». Les dio un beso en la frente a cada una. Apagó la luz y salió del cuarto dejando la puerta entreabierta. Se sentó en el sillón de la sala, envuelta en una cobija, y se quedó ahí toda la noche, vigilando, porque una madre nunca duerme completamente cuando hay niños que cuidar, sean suyos o no. A las 6 de la mañana, Emilia se levantó y preparó el desayuno. Hizo hotcakes con la mezcla que le quedaba, los bañó con miel y los acompañó con jugo de naranja. Puso la mesa con cuidado, usando los platos buenos que casi nunca usaba. Tomás fue el primero en despertar. Salió de la habitación restregándose los ojos y se sorprendió al ver a las 2 niñas en la cama de su mamá. «Mami, ¿quiénes son?» «Son unas amigas que se van a quedar con nosotros hoy. Se llaman Valeria y Victoria. ¿Les puedes compartir tus juguetes?» Tomás asintió, porque él era un niño bueno que había aprendido a compartir todo, incluso cuando no había mucho que compartir. Las gemelas despertaron poco después. Al principio estaban desorientadas, pero luego recordaron dónde estaban y se relajaron. «Buenos días, dormilonitas», dijo Emilia con una sonrisa. «Les preparé desayuno». Las sentó en la mesa junto a Tomás. Las 3 niñas comieron en silencio al principio, pero luego Tomás empezó a hablar sobre sus juguetes y sobre cómo su camión de bomberos era el más rápido del mundo, y las gemelas empezaron a sonreír. Emilia las observaba mientras lavaba los platos. Valeria comía despacio, con modales, agradeciendo por todo. Victoria comía con más hambre, con esa desesperación de quien ha pasado frío y miedo, y ahora encontró refugio. Después del desayuno, puso a los niños a ver caricaturas mientras ella se preparaba para salir. Tenía que entrar a trabajar a las 8, pero esto era más importante. Encendió la televisión para ver las noticias mientras se preparaba un café. Y entonces lo vio. En la pantalla aparecía un hombre de traje, ojos rojos, cara desencajada. Detrás de él había policías y cámaras. El hombre hablaba con la voz quebrada. «Por favor, si alguien ha visto a mis hijas». Valeria y Victoria Villalba, de 8 años, gemelas, salieron de casa anoche y no sabemos dónde están. Ofrezco una recompensa de 500,000 pesos a quien me dé información que lleve a encontrarlas. Por favor, son lo único que tengo. Aparecieron las fotos de las niñas en la pantalla.
las mismas niñas que estaban en su sala comiendo hotcakes y viendo a Peppa Pig. Emilia sintió cómo el corazón le daba un vuelco. 500,000 pesos. Esa cantidad de dinero podría cambiarle la vida. Podría pagar la escuela privada para Tomás. Podría dejar de trabajar turnos dobles. Podría arreglar el techo que goteaba. Podría... Miró hacia la sala. Las niñas estaban ahí, seguras, sonriendo. Agarró su celular. Buscó el número que aparecía en la pantalla. Su dedo se quedó flotando sobre el botón de llamar, pero entonces escuchó la voz de Victoria. «Vale, ¿crees que papá nos esté buscando?» «Claro que sí. Papá siempre nos encuentra». Emilia bajó el teléfono. Lo apagó. Lo metió en su bolsa. En ese momento tocaron a la puerta. Era doña Marta. «Mijita, ¿viste las noticias? Están buscando a unas...» Se quedó callada cuando vio a las gemelas en el sillón. «¡Ay, Dios santo! Son ellas». «Sí, doña Marta, son ellas. ¿Ya llamaste?» «No». «¿No? ¿Pero viste la recompensa? 500,000 pesos, mija. Con eso podrías...» «Lo sé lo que podría hacer, doña Marta, pero primero necesitan desayunar, necesitan sentirse seguras. Y después llamamos». Doña Marta la miró con esos ojos de vieja sabia que lo ha visto todo. «Eres demasiado buena para este mundo, mijita, o demasiado tonta. No sé cuál de las dos». Pero en el fondo, Emilia sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba eligiendo hacer lo correcto, no lo conveniente, porque la dignidad no se compra con billetes, se sostiene con decisiones. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia, Alejandro Villalba estaba viviendo el peor infierno de su vida. Había despertado a las 6 de la mañana como siempre, se había duchado, se había puesto el traje, había bajado a desayunar, y entonces la empleada doméstica, Rosa, lo había buscado con cara de pánico. «Señor Alejandro, las niñas no están en su cuarto». Al principio no entendió. «¿Cómo que no están? Fui a despertarlas y la cama está vacía. Sus abrigos no están. La puerta principal estaba sin seguro». Alejandro subió las escaleras de 3 en 3. Entró a la habitación de las gemelas. Las camas estaban deshechas pero vacías. Sus abrigos no estaban. Sus zapatos no estaban. Sintió cómo se le helaba la sangre. «¡Valeria! ¡Victoria!». Recorrió toda la casa gritando sus nombres. Revisó cada cuarto, cada baño, el jardín, la alberca. Nada. Llamó a su celular, pero no tenían celulares. Eran muy chiquitas. Llamó a la escuela, pero obviamente no estaban ahí. Era sábado. Llamó a Sofía. «Sofía, las niñas desaparecieron». «¿Qué? No están en la casa. Salieron anoche». «Chingada madre. Sofía, salieron anoche». «Ya voy para allá». Llamé a la policía. La policía llegó en 20 minutos. Empezaron a hacer preguntas. ¿Cuándo las vio por última vez? Si habían tenido problemas en la escuela, si alguien las había amenazado. Alejandro respondía en automático, con la voz de alguien que está ahí pero no está. Lo único en lo que podía pensar era en las últimas palabras que les había dicho. «Mañana sin falta». Una promesa vacía de un padre ausente. Sofía llegó y tomó el control de la situación, como siempre. «Necesitamos hacer pública la búsqueda. Voy a contactar a los medios. Ofreceremos una recompensa. La que sea. 1 millón, 2 millones, lo que sea necesario. 500,000 es suficiente para motivar sin parecer desesperados. Estoy desesperado». Sofía lo agarró de los hombros y lo obligó a mirarla. «Alejandro, escúchame. Vamos a encontrarlas, pero necesitas mantener la calma. Por ellas». A las 9 de la mañana ya estaban en todas las noticias, televisión, radio, redes sociales. La foto de las gemelas aparecía en cada pantalla de la ciudad. «Urgente. Se buscan gemelas de 8 años. Recompensa $500,000. Alejandro dio entrevistas con los ojos rojos de no haber dormido y de haber llorado. Rogó frente a las cámaras. Ofreció la recompensa. Suplicó que quien las tuviera las cuidara, que no les hiciera daño. Los teléfonos empezaron a sonar.
Personas que decían haberlas visto aquí y allá, en el metro, en un parque. Todas pistas falsas, todas llamadas de gente que quería el dinero sin tener información real. Entre esas llamadas estaba la de Elías Córdoba, un desempleado de 35 años que debía 3 meses de renta y que vio en las noticias una oportunidad de oro. Elías vivía en el mismo edificio que Emilia, en el departamento 105. Ese día salió de su casa para comprar cigarros y vio a las niñas en el departamento de arriba a través de la ventana. Las reconoció de inmediato. Agarró su celular y marcó el número de la recompensa, pero luego se detuvo. Si llamaba directamente, la policía llegaría y él solo sería un testigo. Pero si esperaba, si vigilaba, si confirmaba que eran ellas y luego las encontraba él mismo, guardó el celular y decidió esperar. A las 10 de la mañana, Emilia tomó una decisión. «Niñas, vengan aquí». Valeria y Victoria se sentaron en el sillón, con Tomás al lado. «Voy a llamar a su papá. Sé que está muy preocupado». «¿Nos vio en la tele?», preguntó Victoria. «Sí, mijita. Todo el mundo las está buscando». Valeria bajó la mirada. «Papá debe estar muy enojado con nosotras». «No creo que esté enojado, mi amor. Creo que está asustado. Imagínate cómo te sentirías tú si Vicky desapareciera». Valeria lo pensó y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Me moriría». «Pues así se siente tu papá ahorita, así que vamos a llamarlo, ¿sí?». Sacó su celular, respiró profundo y marcó el número que había visto en las noticias. Contestaron al primer timbre. «¿Hola? ¿Hola? ¿Tiene información sobre mis hijas?». La voz del hombre estaba rota, desesperada. «Señor Villalba, mi nombre es Emilia Rojas. Sus hijas están conmigo, están bien». Hubo un silencio del otro lado, y luego un sollozo. «¿Están bien? ¿De verdad están bien?». «Sí, señor. Están comidas, limpias y seguras. Llegaron a mi casa anoche. Estaban perdidas y con frío. Las cuidé durante la noche». «Dios mío, gracias, gracias. ¿Dónde está?». «Voy para allá ahora mismo». Emilia le dio su dirección. Alejandro dijo que llegaba en 30 minutos. Emilia colgó y miró a las niñas. «Su papá viene en camino». Victoria se abrazó de Valeria. Valeria preguntó, «¿Ya te vas a ir cuando llegue papá?». «No, mi amor. Voy a estar aquí hasta que él llegue, y después ustedes van a regresar a su casa. ¿Podemos volver a visitarte?». Emilia sintió un nudo en la garganta. «Cuando quieran, mis reinas, cuando quieran». Alejandro no tardó 30 minutos, tardó 18. Manejó como loco desde Las Lomas hasta la colonia Santa María la Ribera, saltándose semáforos, acelerando en curvas, tocando el claxon a todos los que se atravesaban. Sofía iba con él en el asiento del copiloto, agarrada del tablero. «Alejandro, cálmate o nos vamos a matar». «No me puedo calmar. Están vivas, Sofía». «Mis niñas están vivas». Detrás de ellos venía una patrulla de policía, porque protocolo era protocolo. Llegaron al edificio. Alejandro se bajó del coche antes de que se detuviera completamente. Subió las escaleras de 2 en 2. Llegó al departamento 203 y tocó la puerta con desesperación. Emilia abrió, y entonces las vio. Valeria y Victoria, paradas detrás de esa mujer desconocida, vivas, enteras, reales. «Papá». Las 2 niñas corrieron hacia él. Alejandro se arrodilló y las abrazó con tanta fuerza que pensó que se iban a romper. Lloró sobre sus cabecitas, besó sus frentes, sus mejillas, su cabello. «Perdón, perdón, perdón. Nunca más las voy a dejar solas. Lo prometo». Valeria y Victoria también lloraban, aferradas a su papá como si fueran a desaparecer de nuevo si lo soltaban. La policía llegó detrás. Hicieron preguntas, revisaron que las niñas estuvieran bien, tomaron fotos del departamento. Todo procedimiento estándar para casos de extravío. Mientras tanto, Alejandro se puso de pie, todavía con las gemelas aferradas a sus piernas, y miró a Emilia por primera vez con atención. Era una mujer joven, de unos 30 años, de complexión delgada pero fuerte.
Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla. Vestía unos jeans desgastados y una blusa de algodón. No tenía maquillaje, pero sus ojos tenían esa profundidad de quien ha vivido mucho y ha decidido seguir siendo bueno de todas formas. Señora Emilia, yo no sé cómo agradecerle. No tiene que agradecer nada. Solo hice lo que cualquier persona haría. No, no cualquiera. Usted las cuidó, las alimentó, les dio su propia cama. Sofía se acercó, profesional como siempre. Señora Rojas, el señor Villalba ofreció una recompensa de 500,000 pesos por información que llevara al rescate de sus hijas. Obviamente usted es la persona que merece esa recompensa. Sacó una chequera de su bolsa y empezó a escribir. Pero Emilia levantó la mano. No, gracias. Sofía se detuvo. Alejandro la miró confundido. ¿Perdón? Que no, gracias. No quiero la recompensa. Pero, señora Rojas, es mucho dinero. Seguramente le vendría bien. Emilia lo interrumpió con una voz suave pero firme. Señor Villalba, sus hijas llegaron a mi puerta con frío y miedo. Yo no las cuidé por dinero. Las cuidé porque era lo correcto, porque soy madre y entiendo que lo más valioso en este mundo no se compra ni se vende. Se cuida. Alejandro se quedó mudo. En sus 38 años de vida, nadie había rechazado su dinero. Siempre todo se solucionaba con cheques, con transferencias, con números en una cuenta bancaria. Pero esta mujer estaba rechazando 500,000 de pesos como si fueran monedas. Sus hijas no necesitaban dinero, continuó Emilia, mirándolo directamente a los ojos. Necesitaban una madre por una noche, y eso no tiene precio. Sofía intentó insistir porque para ella todo tenía un precio, y esto no cuadraba en sus libros de contabilidad emocional. Señora Rojas, al menos, permítanos. No, dijo Emilia con firmeza. Pero si de verdad quiere hacer algo por mí, cuide a sus hijas. Esté presente, porque esas niñas no lo necesitan rico, lo necesitan presente. Fue como una cachetada de realidad en la cara de Alejandro. Las palabras le dolieron porque eran verdad. Valeria lo miró desde abajo. Papá, podemos volver a visitar a Emilia. Y Victoria añadió, nos hizo hotcakes y nos secó el pelo con una toalla y nos abrazó cuando teníamos miedo. Alejandro sintió como algo se rompía dentro de él. Estas cosas simples, estas cosas que una extraña había hecho por sus hijas en una noche, eran las cosas que él no había hecho en meses. Miró a Emilia con una mezcla de gratitud y de vergüenza. ¿Puedo volver? No por la recompensa, solo para agradecerle de verdad. Emilia asintió. Cuando guste, señor Villalba. Alejandro, llámeme Alejandro. Emilia, solo Emilia. Se dieron la mano. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, se plantó una semilla que cambiaría ambas vidas para siempre. Los días siguientes fueron extraños para Alejandro. Regresó a su casa con las gemelas y canceló todas sus juntas de la semana. Se dedicó a estar con ellas completamente. Las llevó al parque, cocinó con ellas, o intentó cocinar, porque quemar quesadillas también es una forma de arte. Jugó con ellas, las escuchó. Pero por las noches, cuando las gemelas ya dormían, él se quedaba despierto pensando en Emilia. No podía sacarse de la cabeza la imagen de ese departamento pequeño pero limpio, esas mantas viejas pero cálidas, esa mujer que lo tenía todo para pedir dinero, pero eligió su dignidad. Investigó sobre ella, no con detectives privados ni nada de eso, sino simplemente preguntándole a las gemelas qué recordaban. Tiene un hijo pequeño, papá. Se llama Tomás y tiene un camión de bomberos. Trabaja en un restaurante. Nos dijo que volvía tarde porque trabaja de noche. No tiene esposo. Nos dijo que ella cuida a Tomás solita. Alejandro hizo los cálculos. Madre soltera, trabajando turnos nocturnos, viviendo en un departamento rentado, criando a su hijo con lo mínimo. Y aún así, rechazó 500,000 de pesos. La semana siguiente, un sábado por la mañana, Alejandro se despertó con una decisión tomada. «Niñas, vístanse, vamos a visitar a Emilia». Valeria y Victoria brincaron de emoción.
En el camino, Alejandro se detuvo en una florería y compró un ramo de flores. No rosas rojas, porque eso hubiera sido muy obvio. Eligió girasoles, porque le parecieron alegres y honestos, como ella. Llegaron al edificio a las 11 de la mañana. Subieron las escaleras, tocaron la puerta. Emilia abrió, con Tomás aferrado a su pierna. Se sorprendió al verlos. «¿Señor Villalba? Alejandro, por favor. Vine... Bueno, las niñas querían venir a visitarla. Y yo quería... Esto es para usted». Le entregó los girasoles. Emilia los recibió con una sonrisa genuina. «Gracias». «Pasan, por favor». Entraron al departamento. Las gemelas corrieron a abrazar a Tomás, que al principio se puso tímido, pero luego les mostró su colección de carritos. Alejandro se sentó en el sillón, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en ese espacio pequeño. Estaba acostumbrado a salas enormes, a muebles de diseñador, pero había algo en ese departamento humilde que su casa no tenía: calidez. Emilia preparó café y sacó unas galletas de animalitos, de esas que vienen en la bolsa rosa y que todos los niños mexicanos aman. «Perdone que no tenga nada más sofisticado». «No se disculpe. Este café sabe mejor que cualquiera que haya tomado en mi oficina». Hablaron durante 1 hora. Emilia le contó sobre su vida, cómo había quedado embarazada a los 25, cómo el papá de Tomás la había abandonado, cómo su madre había muerto poco después, cómo había tenido que aprender a ser fuerte porque no le quedaba de otra. Alejandro le contó sobre Daniela, sobre el accidente, sobre cómo se había refugiado en el trabajo, porque era más fácil firmar contratos que llorar. «A veces siento que les he fallado», admitió Alejandro. «Las lleno de juguetes, pero no les doy tiempo. Les compro todo, pero no les doy presencia». «No es tarde para cambiar eso», dijo Emilia. «Los niños no necesitan perfección, necesitan presencia». Alejandro la miró a los ojos y vio algo que no había visto en años. Honestidad pura, sin agenda oculta, sin intereses secundarios. En su mundo de negocios, todos querían algo de él: inversiones, contratos, favores, pero Emilia no quería nada, excepto que él fuera un mejor padre. Cuando se fueron 3 horas después, con las gemelas riéndose y Tomás despidiéndose con la mano, Alejandro supo que quería volver, y volvió. 1 semana después, y luego otra, y otra. Durante los siguientes 2 meses, algo hermoso y extraño empezó a crecer entre ellos. Alejandro visitaba el departamento de Emilia cada fin de semana. Al principio, solo los sábados, luego también los domingos. Traía comida, porque Emilia trabajaba mucho y él quería ayudar. Y se quedaba horas jugando con los niños, lavando platos, hablando de la vida. Empezó a conocerla de verdad. No solo su historia, sino sus gestos, cómo se recogía el cabello cuando estaba concentrada, cómo se mordía el labio cuando pensaba, cómo sus ojos se arrugaban cuando sonreía de verdad. Emilia también empezó a ver más allá del traje y del dinero. Vio a un hombre roto tratando de recomponerse, a un padre que amaba profundamente pero que no sabía cómo demostrarlo, a alguien que había confundido provisión con amor. Una tarde de domingo, después de que los niños se quedaron dormidos viendo una película, Alejandro y Emilia se quedaron en la cocina lavando platos. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Alejandro, secando un plato. «Claro. ¿Por qué rechazó el dinero?». «De verdad, $500,000 le hubiera cambiado la vida». Emilia se detuvo, con las manos en el agua jabonosa. «Porque si hubiera tomado ese dinero, me habría convertido en alguien que no soy. Mi mamá me enseñó que la dignidad no se negocia. Y yo quiero que Tomás aprenda lo mismo, que hay cosas en esta vida que no se compran ni se venden. El amor, la honestidad, el hacer lo correcto, aunque nadie te esté viendo. Es usted una mujer extraordinaria, Emilia». «No, Alejandro. Solo soy una mujer que hace lo que puede con lo que tiene». Alejandro dejó el trapo de cocina y se giró hacia ella. «Emilia, mis hijas la adoran.
Tomás es un niño increíble. Usted me ha enseñado más sobre ser padre en estos 2 meses que todo lo que aprendí en 8 años. ¿A dónde quiere llegar? Alejandro respiró profundo. A que creo que me estoy enamorando de usted. El silencio llenó la cocina. Emilia se quedó paralizada, con las manos todavía en el agua. Alejandro, no tiene que responderme ahora. Solo quería que lo supiera. Que usted no es solo la mujer que salvó a mis hijas. Es la mujer con la que quiero construir algo real. Emilia se secó las manos lentamente y lo miró. Alejandro, usted y yo somos de mundos muy diferentes. No me importa. Los mundos se pueden juntar. Usted tiene dinero, poder, una vida que yo no entiendo. Y usted tiene algo que yo perdí hace mucho. Humanidad, corazón, verdad. Se miraron a los ojos, y algo se encendió entre ellos, algo que ninguno de los dos podía negar. Emilia dio un paso adelante, Alejandro también, y se besaron. Fue un beso suave, tímido, de esos que saben a primera vez y a última oportunidad al mismo tiempo. Un beso que sabía a café de olla y a promesas verdaderas. Cuando se separaron, ambos sonreían. Entonces, ¿esto qué significa?, preguntó Emilia. Significa que quiero intentarlo. Quiero intentar esto con usted, con Tomás, con las gemelas. Quiero ser una familia de verdad. Emilia sintió lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas buenas, de las que limpian el alma. Yo también quiero intentarlo. Los siguientes meses fueron de aprendizaje y de ajustes. Alejandro empezó a reorganizar su vida. Delegó más responsabilidades en su empresa, contrató a un COO que se encargara del día a día y redujo su horario laboral drásticamente. Por primera vez en años, llegaba a casa antes de las 7 de la noche. Emilia seguía trabajando en el restaurante, pero Alejandro insistió en ayudarla económicamente. Al principio ella se resistió por orgullo, pero él le explicó: no es caridad, Emilia, es construir juntos. Tú me estás ayudando con mis hijas. Déjame ayudarte a ti. Finalmente aceptó y pudo dejar el turno nocturno. Empezó a trabajar solo las mañanas, lo que le dio más tiempo con Tomás. Los fines de semana los pasaban todos juntos. A veces en la casa de Alejandro en Las Lomas, donde Emilia y Tomás conocieron lo que era tener espacio para correr, una alberca para nadar y habitaciones enormes. Otras veces en el departamento de Emilia, donde Alejandro y las gemelas aprendieron el valor de lo simple, ver películas apretados en un sillón pequeño, cocinar juntos en una cocina diminuta, reírse con galletas de animalitos. Las gemelas y Tomás se volvieron inseparables. Valeria enseñaba a Tomás a leer, Victoria jugaba con él a las muñecas, porque Tomás era un niño sin prejuicios que sabía que los juguetes no tienen género. Y Tomás les enseñó a ambas a ser más espontáneas, a ensuciarse, a no tener miedo de ser niños. Doña Marta observaba todo con ojos de abuela sabia y aprobadora. Te lo dije, mija, en esta casa habrá poco, pero nunca falta corazón. Y ahora mira, el corazón creció tanto que atrajo más amor. Sin embargo, no todo fue fácil. Sofía, la asistente de Alejandro, veía esta relación con recelo. Para ella, Emilia era un riesgo. Una mujer sin educación universitaria, sin conexiones sociales, sin el perfil que convenía para alguien como Alejandro. Intentó advertirle varias veces: Alejandro, piensa en tu imagen pública, piensa en los inversionistas. ¿Qué van a decir cuando vean que estás con una mesera? Van a decir que encontré a alguien real. Y si no les gusta, que se vayan al carajo. También estaba Elías, el vecino que seguía viviendo en el mismo edificio que Emilia. Cada vez que veía a Alejandro llegar en su Mercedes, sentía ira. Él había estado ahí primero. Él había visto a las niñas primero. Si hubiera llamado a tiempo, esos 500,000 pesos hubieran sido suyos. Un día lo confrontó a Alejandro en la escalera. Oye tú, el rico. Alejandro se detuvo. ¿Sí? Yo también vi a tus hijas esa noche. Pude haber llamado, pude haber cobrado la recompensa. ¿Y?
Y quiero mi parte, porque si no fuera por este edificio, nunca las hubieras encontrado. Alejandro lo miró con asco. Usted no hizo nada, Emilia sí, y ella no quiso el dinero, así que no va a tener su parte. Elías lo agarró del brazo con agresividad. No sabes con quién te estás metiendo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Alejandro lo empujó contra la pared, no con violencia, sino con firmeza. No me amenace, y si vuelve a acercarse a Emilia, a sus hijos o a los míos, voy a hacer que se arrepienta. ¿Me entendió? Elías asintió con miedo. Alejandro lo soltó y siguió subiendo las escaleras. A los 6 meses de estar juntos, Alejandro tomó la decisión más importante de su vida. Era una noche de viernes. Había llevado a Emilia a cenar a un restaurante bonito pero no ostentoso, porque ya la conocía y sabía que los lugares muy lujosos la incomodaban. Después de cenar, caminaron por el parque de Chapultepec, bajo las luces de los árboles. Emilia, hay algo que quiero preguntarte. Dime. Alejandro se detuvo. Sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. Se arrodilló ahí mismo, en medio del parque, con gente caminando alrededor y mirando con curiosidad. Emilia Rojas, estos 6 meses contigo han sido los más reales de mi vida. Tú me enseñaste lo que significa amar sin condiciones, dar sin esperar nada, ser fuerte pero suave al mismo tiempo. Mis hijas te aman, yo te amo, Tomás es como mi hijo ya, y quiero que esto sea oficial, no solo en el corazón, sino en todo. Abrió la cajita. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso, oro blanco, con un diamante pequeño, elegante sin ser exagerado. Podrías ser su madre, no solo una noche, sino siempre. ¿Te quieres casar conmigo? Emilia tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Se arrodilló frente a él, a su altura. Alejandro Villalba, yo no necesito anillos ni restaurantes caros, pero necesito saber que esto es real, que no te vas a cansar de mí cuando vuelvas a tu mundo de juntas y contratos. Es real, Emilia, más real que cualquier cosa que haya tenido antes. Entonces sí quiero casarme contigo. Alejandro le puso el anillo. Se besaron ahí mismo, en medio del parque, bajo las estrellas que apenas se veían entre la contaminación de la ciudad, pero que igual brillaban para ellos. La gente alrededor aplaudió. La boda fue 3 meses después. No fue en una iglesia lujosa, ni en un salón enorme. Fue en el barrio de Emilia, en una capilla pequeña que olía a incienso y a fe. Doña Marta fue una de las testigos. Sofía, a regañadientes, también estuvo ahí, porque al final del día era leal a Alejandro aunque no entendiera sus decisiones. Emilia llevaba un vestido blanco sencillo, sin encajes ni pedrería, que le había costado una fracción de lo que Alejandro hubiera querido gastar, pero que la hacía ver radiante. Alejandro llevaba un traje gris, sin corbata, relajado. Las gemelas fueron las damas de honor, con vestidos rosa pastel. Tomás fue el paje, llevando los anillos con una seriedad adorable para un niño de 4 años. Cuando el cura preguntó, ¿aceptas a Emilia como tu esposa? Alejandro respondió con voz firme, sí, acepto, y acepto todo lo que viene con ella, su pasado, su presente, su hijo, su verdad. Y cuando preguntó, ¿aceptas a Alejandro como tu esposo? Emilia respondió, sí, acepto, y prometo enseñarte cada día lo que significa amar con el corazón y no con la cartera. Se besaron. La capilla, aunque pequeña, estalló en aplausos. La fiesta fue en el mismo barrio, en una calle cerrada, con mesas largas y comida hecha por las vecinas. Mole, tamales, arroz, pozole. Mariachis tocaron hasta la madrugada. Niños corrían por todos lados. Era caótica, ruidosa, imperfecta. Era perfecta. Alejandro bailó con Emilia bajo las luces de colores colgadas entre los edificios. La abrazó fuerte y le susurró al oído. Gracias por enseñarme qué es lo que realmente vale. Gracias por estar dispuesto a aprender.
La luna de miel no fue a Europa ni al Caribe, fue a Oaxaca, los 5 juntos, Alejandro, Emilia, Valeria, Victoria y Tomás. Rentaron una casa pequeña en la playa, comieron tlayudas y marquesitas, volaron papalotes, construyeron castillos de arena. Una noche, mientras los niños dormían, Alejandro y Emilia se sentaron en la terraza mirando el mar. ¿Sabes?, dijo Alejandro. Si alguien me hubiera dicho hace un año que iba a estar aquí, casado con una mujer que rechazó $500,000, criando a un hijo que no es mío biológicamente, pero que amo como si lo fuera, no lo hubiera creído. La vida tiene esas vueltas, respondió Emilia. A veces lo que parece una tragedia es en realidad el inicio de algo hermoso. Esa noche que las gemelas se perdieron fue la peor noche de mi vida, pero también fue el inicio de la mejor etapa de mi vida, porque las tragedias nos rompen, y cuando nos recomponemos, lo hacemos de una manera diferente, mejor. Se quedaron en silencio, escuchando las olas. Cuando regresaron a la Ciudad de México, tenían una decisión que tomar: ¿dónde iban a vivir? Alejandro quería que se mudaran a su casa en Las Lomas, que tenía espacio de sobra. Pero Emilia sentía que ese no era su mundo, que ahí siempre se sentiría como una invitada en su propia vida. Así que llegaron a un acuerdo: buscar una casa nueva, juntos, que fuera de ambos desde el inicio. Encontraron una casa en Coyoacán, un barrio con historia y alma. Era una casa de 2 pisos, colonial, con patio interior y un árbol de jacaranda que florecía en primavera. No era tan grande como la de Las Lomas, pero era más cálida. Tenía 4 recámaras, una para ellos, una para las gemelas, una para Tomás y una de visitas. Amueblaron la casa entre los 2. Emilia eligió las cortinas, los cojines, las plantas. Alejandro instaló una biblioteca enorme en la sala, porque ambos querían que los niños crecieran rodeados de libros. Pusieron la Virgen de Guadalupe de Emilia en la entrada. Colgaron fotos de los 5 juntos. Doña Marta los visitaba cada semana trayendo tamales y chisme del barrio. Sofía seguía siendo escéptica, pero con el tiempo empezó a ver que Emilia era buena para Alejandro, que lo había vuelto más humano, más presente. Las gemelas florecieron. Valeria dejó de sentir que tenía que ser la cuidadora todo el tiempo. Finalmente, tenía una mamá que cargaba con esa responsabilidad. Victoria dejó de tener pesadillas. Dormía tranquila sabiendo que no iba a despertar sola. Tomás llamó a Alejandro papá por primera vez a los 6 meses de la boda. Fue durante el desayuno cuando pidió: «Papá, ¿me pasas la leche?», como si fuera lo más natural del mundo. Alejandro tuvo que salir de la cocina para que no lo vieran llorar. Un año después de la boda, una noche de febrero, exactamente el aniversario de la noche en que las gemelas se perdieron, los 5 estaban juntos en la sala. Emilia estaba embarazada de 7 meses. Su pancita asomaba bajo su suéter tejido. Alejandro tenía su mano ahí, sintiendo las pataditas del bebé. Estaban viendo una película, todos apretados en el sillón grande. Tomás en el regazo de Alejandro, las gemelas una a cada lado de Emilia. Vicky preguntó de repente: «Mami Emi, ¿te acuerdas de esa noche fría cuando tocamos tu puerta?». «Claro que me acuerdo, mi amor. ¿Cómo olvidarlo? ¿Por qué nos abriste? Pudiste habernos dejado afuera». Emilia la abrazó más fuerte. «Porque ustedes necesitaban ayuda. Y cuando alguien necesita ayuda, no lo piensas. Solo abres la puerta». Alejandro intervino: «Esa noche yo perdí a mis hijas. Pensé que las había perdido para siempre. Pero en realidad, esa noche las encontré. Y encontré algo más. Encontré a mi familia de verdad». Valeria se acomodó contra el hombro de Emilia. «Me gusta nuestra familia». «A mí también», dijo Victoria. «A mí también», dijo Tomás. «A nosotros también», dijeron Emilia y Alejandro al mismo tiempo. Se quedaron así, los 5 en el sillón, viendo la película. Afuera había empezado a llover, ese tipo de lluvia fría de febrero que te hace querer estar adentro, calientito, con la gente que amas.
Alejandro miró a su alrededor, su esposa embarazada, sus 3 hijos, porque ya eran 3, no 2. Esta casa llena de vida y de amor y de ruido. Pensó en el hombre que había sido hace un año, exitoso pero vacío, rico pero pobre en lo que realmente importaba. Y pensó en el hombre que era ahora, completo. ¿Sabes qué?, le dijo a Emilia en voz baja, para no interrumpir la película. ¿Qué? Si pudiera regresar en el tiempo, no cambiaría nada. Ni siquiera esa noche horrible cuando las niñas se perdieron, porque todo eso me trajo hasta aquí. Emilia lo besó en la mejilla. Las mejores historias empiezan con la peor noche, y la nuestra es prueba de eso. 3 meses después, nació Sofía Daniela Villalba Rojas, nombrada así por la asistente que finalmente aceptó que se había equivocado y por la primera esposa de Alejandro, porque honrar el pasado es parte de construir el futuro. Cuando Emilia salió del hospital con la bebé en brazos, estaba Alejandro sosteniéndole la mano, y detrás de ellos las gemelas y Tomás, emocionados por conocer a su nueva hermanita. Los fotógrafos querían tomar fotos porque Alejandro Villalba seguía siendo una figura pública, pero él los ignoró. En cambio, puso su brazo alrededor de Emilia y caminó hacia el coche, protegiendo a su familia del ruido del mundo exterior, porque había aprendido que lo más valioso no está en las portadas de revistas ni en los contratos millonarios. Está en los momentos pequeños, en el primer grito de un bebé, en la risa de tus hijos, en la sonrisa cansada pero feliz de tu esposa. Está en abrir la puerta cuando alguien toca con frío y miedo. Está en dar sin esperar nada a cambio. Está en entender que el dinero compra muchas cosas, pero nunca comprará lo que un corazón humilde puede dar: dignidad, amor verdadero, hogar. 5 años más tarde, una tarde de domingo, Emilia estaba en la cocina preparando pozole para la comida familiar. Alejandro lavaba verduras a su lado. Por la ventana se veía el patio donde los niños jugaban. Tomás, ya de 9 años, les enseñaba a sus hermanas menores, Sofía de 5 y la más reciente, Carolina de 3, cómo volar un papalote. Las gemelas, ahora de 13 años, tomaban fotos con sus celulares, entre risas. Doña Marta estaba sentada en una silla del patio, tejiendo y vigilando a los niños con ese ojo de águila que solo las abuelas tienen. ¿Quién hubiera dicho, dijo Emilia cortando cilantro. ¿Qué cosa? Que esa noche fría de febrero terminaría en esto, en esta cocina, en esta familia, en esta vida. Alejandro dejó de lavar las verduras y la abrazó por detrás, recargando su barbilla en su hombro. Yo no lo hubiera imaginado, pero ahora no puedo imaginar nada diferente. ¿Extrañas tu vida de antes, la de los contratos millonarios y las oficinas enormes? Ni tantito. Ahora tengo contratos más importantes. El de estar presente en el recital de Valeria, en el partido de fútbol de Tomás, en el cumpleaños de Carolina. Esos son los contratos que no puedo romper. Emilia se dio vuelta y lo besó. Te amo. Yo también te amo. Gracias por abrirme la puerta esa noche. Yo no abrí la puerta, las niñas la tocaron. No, Emilia, tú abriste mucho más que una puerta. Abriste la posibilidad de que alguien como yo aprendiera a vivir de verdad. Salieron al patio tomados de la mano, se sentaron en las sillas junto a doña Marta y observaron a sus hijos jugar. El papalote subía cada vez más alto, meciéndose con el viento, libre, pero sostenido por el hilo que Tomás agarraba con fuerza. Como esta familia, libre para volar, pero siempre sostenida por el amor que los ataba. Esa noche, después de que todos los niños se durmieron, Alejandro y Emilia se sentaron en el sillón de la sala, cansados pero contentos. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Alejandro. No, hace exactamente 6 años que las gemelas tocaron tu puerta. Emilia sonrió. 6 años, parece toda una vida. Es toda una vida. Una vida que nunca hubiera existido si tú no hubieras hecho lo correcto esa noche. O si tú no hubieras sido humilde para aprender. Porque no es fácil para un hombre exitoso aceptar que le falta algo. Me faltaba todo, Emilia.
y ni siquiera lo sabía. Se quedaron en silencio, abrazados, sintiendo el peso dulce del cansancio de un día lleno. ¿Tú crees que nuestros hijos entiendan esto cuando crezcan?, preguntó Emilia. ¿Que hay cosas más importantes que el dinero? Si vivimos como les estamos enseñando, sí, van a entender que la riqueza verdadera no está en el banco. Está en las manos que sostienes, en las voces que te gritan «te quiero» antes de dormir, en las cenas caseras aunque estén medio quemadas. Emilia se rió. Oye, el pozole de hoy quedó perfecto. Casi perfecto. Tenía demasiada sal. Era la cantidad perfecta. Claro que no, pero igual me lo comí todo porque lo hiciste tú. Se rieron juntos, con esa risa fácil de quienes se conocen profundamente. Esta historia que te acabo de contar, compadre, no es solo sobre gemelas perdidas o sobre un millonario y una mesera. Es sobre algo más profundo, sobre qué significa realmente el éxito. Alejandro Villalba tenía todo lo que la sociedad dice que debes tener para ser exitoso: dinero, poder, reconocimiento, pero estaba vacío porque había confundido provisión con presencia, regalos con amor, cantidad con calidad. Emilia Rojas no tenía casi nada de lo que la sociedad valora. Vivía al día, trabajaba duro apenas para sobrevivir, no tenía títulos universitarios ni conexiones importantes, pero tenía algo que Alejandro había perdido: integridad, dignidad, la capacidad de hacer lo correcto sin importar el costo. Cuando esas dos vidas se encontraron en la puerta de un departamento humilde una noche fría de febrero, no fue coincidencia. Fue el universo recordándonos que a veces lo que buscamos con desesperación está justo donde menos lo esperamos. Alejandro buscaba seguridad para sus hijas. Encontró una madre. Buscaba tranquilidad. Encontró propósito. Buscaba llenar un vacío con trabajo y dinero. Encontró que ese vacío solo se llena con amor verdadero. Y Emilia, que no buscaba nada más que sobrevivir un día a la vez, encontró que su decisión de hacer lo correcto, aunque le costara $500,000, le trajo algo mucho más valioso: una familia completa, seguridad para su hijo y la confirmación de que vivir con dignidad siempre, siempre vale la pena. Años más tarde, cuando Valeria y Victoria tenían 18 años y estaban a punto de entrar a la universidad, le preguntaron a Emilia sobre aquella noche. «Mami, ¿de verdad nunca te arrepentiste de rechazar el dinero?» Emilia las miró a ambas, ya casi mujeres, inteligentes y compasivas, y supo que su decisión había sido correcta. Jamás. Porque si hubiera tomado ese dinero, les habría enseñado que las personas son transacciones, que ayudar se hace por recompensa, y yo quería enseñarles algo diferente: que ayudamos porque somos humanos. Que el valor de una persona no está en lo que puede darte, sino en lo que elige hacer cuando nadie la está viendo. Valeria abrazó a Emilia. «Gracias por elegir cuidarnos en lugar de llamar por el dinero. Gracias por tocar mi puerta». Y así, compadre, termina esta historia, o mejor dicho, así continúa, porque las mejores historias no tienen finales definitivos. Siguen escribiéndose cada día en las decisiones pequeñas, en los abrazos matutinos, en las cenas familiares, en las risas y en las lágrimas. Si algo puedes aprender de Emilia y Alejandro, es esto: a veces, lo que buscamos con dinero, lo encontramos con el corazón. El dinero compra casas, pero no hogares. Compra camas, pero no sueño tranquilo. Compra comida, pero no la calidez de una cena en familia. Compra relojes, pero no tiempo de calidad. Compra seguridad material, pero no paz interior. Y cuando llegue tu momento, porque todos tenemos ese momento en el que tenemos que elegir entre lo conveniente y lo correcto, recuerda esta historia. Recuerda a una mujer que rechazó $500,000 porque sabía que hay cosas que no se compran. Recuerda a un hombre que lo tenía todo y se dio cuenta de que no tenía nada de lo que realmente importaba. Recuerda a dos niñas que se perdieron en la noche fría y encontraron algo mejor que su casa. Encontraron un corazón dispuesto a cuidarlas sin pedir nada a cambio.
Porque al final, compadre, lo único que nos llevamos de este mundo son las huellas que dejamos en los corazones de otros. Y esas huellas no se compran con billetes, se construyen con amor, con presencia, con decisiones correctas en los momentos difíciles. ¿Qué tipo de huellas estás dejando tú? Vamos a crear algo juntos. Comenta 1, lo que más te gustó de la historia, y 2, tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.